Muy buenas tardes, bienvenidos al debate de Mírame Televisión desde la Delegación de Fuerteventura y para toda Canarias. Queríamos hablar desde hace ya algún tiempo sobre la adquisición del Cabildo Insular de Fuerteventura de la Casa del Inglés, un inmueble, un patrimonio que forma parte de la identidad y que ha preocupado pues, durante los últimos 25 años a muchos de los vecinos, de los habitantes de Fuerteventura por su enorme deterioro. Ha sido el Cabildo, a finales del año 2021, quien por fin adquiría esta propiedad para su posterior rehabilitación. Vamos a hablar de la lucha que han mantenido algunos de los colectivos más importantes, más de 50 años velando por el patrimonio, como ha sido la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, hoy representada a través de su presidenta, Concha Fleitas, a la que agradecemos enormemente que esté hoy aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que además ha estado en esa lucha asesorada y arropada por el historiador Pedro Carreño. Gracias por estar hoy aquí, Pedro. Gracias a ustedes. Que seguramente nos iluminará con todos los beneficios de ese inmueble, o por el restaurador Lorenzo Castañeira. Gracias también, Lorenzo, por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Desde luego que esto ha sido un impulso de una voluntad política que ha sido la de velar por el patrimonio y que se sumará a otros inmuebles de la isla, tal y como nos anunciaba el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, que hoy está con nosotros acompañándonos. Gracias, Sergio, también por estar aquí. Buenas tardes, Nuria, gracias por la invitación. Y el consejero de Cultura, Raico de León, también, además, una persona con mucha sensibilidad hacia el patrimonio de su isla. Gracias también por acompañarnos. Buenas tardes, Nuria, gracias. Bueno, si les parece, vamos a empezar por Concha. De más de 50 años, decíamos, Concha, en una labor enorme, social, cultural, pero también patrimonial. ¿A qué se remontan en sus recuerdos esas primeras defensas de la Casa del Inglés? Bueno, vamos a ver. No quiere decir que tenga 50 años la reivindicación en No, sino la asociación. Vale, sí, la historia Sí. de la asociación. Bueno, desde luego se estaba viendo el deterioro continuo de la casa, vamos, cada vez peor, porque muchas personas recuerdan verla con los balcones por los lados. El balcón de delante sí que no lo recuerda casi nadie, yo creo, en el pueblo, porque se cayó mucho antes, pero era un deterioro continuo, ¿no? Entonces, como hecho así más puntual, cuando se celebró el tercer centenario de la Iglesia de la Oliva, en el año 2011, pues, bueno, surgieron unas jornadas de patrimonio y, bueno, surgió la idea de hacer un recorrido por el pueblo con personajes históricos de la época. Entonces, justo en ese momento lo que se hizo fue ir a la Casa del Inglés, contar allí la historia con personajes del pueblo, ¿no? Se hizo como la primera ruta en ese momento. Varios inmuebles más, sin ser la Casa del Inglés, ¿no? También se surgió la idea de recoger firmas. Se recogieron en un momento, bueno, pues 1840 firmas en esa época, el año 2011. Han pasado de eso 10 años, ¿eh? O sea que, entonces se entregaron al día siguiente, que recuerdo que no sentó nada bien, por cierto, se entregaron en el Cabildo, se entregaron en el Gobierno de Canarias, a través de correo, y se entregaron en el Ayuntamiento de La Oliva, diciendo de que, bueno, que era una pena, como estaba, no solamente la Casa del Inglés, también otros inmuebles, ¿no? En ese momento ya sí que se había recuperado y estaba en manos del Cabildo y estaba atendida el Museo del Grano, como Museo del Grano, o sea, la silla en principio, pero hay otros monumentos históricos que estaban bastante deterioro, ¿no? Entonces fue un momento de sensibilidad y ahí hicimos esa reivindicación fuerte. Como no se consiguió nada en un año, al año siguiente, también un poco en plan irónico, se montó otra ruta que era la Marquesa regresa a La Oliva, un poco en plan de cachondeo, ¿no? y se hizo en los alrededores de la iglesia, pues también un poco, bueno, fue un poco simpática porque se encontraba con todos los desastres que se habían hecho, ¿no? Justo en el casco de La Oliva y cómo estaba deteriorado el patrimonio y todo eso.
Bueno, y entonces desde ahí pues hemos seguido. La labor de la asociación no es solamente reivindicar de una manera así, sino sensibilizar con el patrimonio, dar a conocerlo a la ciudadanía y, bueno, y conseguir de que las instituciones lo pongan en valor y también lo pongan al servicio de todos los vecinos y vecinas. Bueno, más o menos ¿cuántos años en toda esa lucha entonces? Más de 10 seguro. Bueno, más de 10 seguro, claro, Seguro. pero claro, o sea, exactamente. Y ha tenido que llegar hasta el 2021, Sergio Lloret, presidente, para que por fin se adquiera este bien inmueble. ¿Cómo ha sido toda esta operación? Bueno, ya como fuimos contando en estos meses pasados, es un esfuerzo primero, yo creo que es de agradecer el compromiso y reivindicación siempre firme de Pueblo de la Oliva, fundamentalmente, de sus vecinas y vecinos, y también de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, en esa reivindicación ya de hace años de que se velara por la conservación, por la rehabilitación y la restauración de este inmueble del siglo XVIII, que forma parte, vamos, significativa de la historia de Fuerteventura, y bueno, después yo creo que también reconocer el trabajo de distintos funcionarios en su responsabilidad de custodiar el patrimonio histórico insular, bueno, en esa labor de elaborar los informes oportunos, exigir a los propietarios de entonces el mantenimiento en esa obligación, desde que fue declarado BIC en el año 2005, del deber de conservación del mismo, y el esfuerzo, bueno, durante años por que pasara a formar parte del patrimonio público del Cabildo Insular de Fuerteventura, que bueno, después de un proceso de años hemos conseguido culminar en este último año y medio aproximadamente, con ese acuerdo al que se llegaba en el proceso, en el litigio que se había iniciado y en ese acuerdo de mediación judicial al que llegaba el Cabildo de Fuerteventura con los titulares registrales y propietarios, si lo entienden los servicios, lo entendemos nosotros, legítimos del inmueble. Y bueno, pues apenas en unos meses, después de años de esfuerzo porque formara parte del patrimonio público de Fuerteventura, de los inmuebles de interés y del patrimonio público del Cabildo de Fuerteventura, como la mejor medida para garantizar su rehabilitación, conservación y puesta en uso para el disfrute de los que estamos y de los que vendrán, pues bueno, pues en las circunstancias de la vida y anécdotas de la vida, pues de esos décadas o años, de muchos años de esfuerzo, pues apenas en unos meses nos ha tocado adquirirla y recuperarla. Bueno, afortunadamente todo ha salido bien y ya el inmueble forma parte del patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Está en marcha desde ya hace unos meses el proyecto de rehabilitación y conservación del mismo para su puesta en uso y, como decía antes, para el disfrute de las generaciones futuras, que esperamos culminar cuanto antes y cumplir con nuestra obligación y con nuestro mandato al ser un bien de interés cultural, lo mismo que exigíamos a los propietarios de entonces, porque no es una adquisición libre en ese acuerdo de mediación judicial, sino que el Cabildo se obliga a la conservación y mantenimiento del inmueble, circunstancias que hemos puesto, bueno, con la firmeza y contundencia que entendíamos que teníamos que hacer ante yo creo que las desafortunadas y desgraciadas circunstancias que se dieron en las últimas semanas, actuando con firmeza y con contundencia, garantizando por distintos motivos la seguridad vial, la seguridad ciudadana y la protección de los elementos que forman parte de la historia de Fuerteventura, bueno, agradeciendo la responsabilidad, seriedad y compromiso con la que han actuado distintos servicios de la institución insular para permitir la resolución que nos permitió actuar de inmediato y poner fin a una actuación que, respetando cualquier acción administrativa o judicial que quiera emprender cualquiera en la defensa de los derechos que considere tener, pero poniendo fin a una situación que desde luego considerábamos que era inadmisible que se estuviera dando sin ningún tipo de autorización administrativa, al menos que nos conste, y tenía que pasar por el Cabildo de Fuerteventura, por patrimonio cultural, cualquier tipo de resolución que autorizara lo que se estaba dando, con lo cual no existía ningún tipo de autorización administrativa que habilitara esas circunstancias, además en un inmueble propiedad de la institución insular. Y bueno, afortunadamente pudimos con bastante rapidez, para ser una administración pública, que no es fácil, digamos, tramitar todos los informes y resoluciones correspondientes, y agradeciendo el compromiso, insisto, y responsabilidad con la que han actuado desde patrimonio cultural, infraestructura, gestión de bienes, dirección jurídica, carreteras, obras y maquinarias, seguridad y emergencia, son los servicios más involucrados en la resolución
de este expediente, bueno, pues actuar con inmediatez, con firmeza, con contundencia en la defensa de nuestra historia, en la defensa de nuestro patrimonio histórico, para poner fin cuanto antes a la situación desafortunada y desgraciada que se estaba dando, y bueno, y seguir avanzando y mirando hacia el futuro con las esperanzas puestas en que cuanto antes culminemos ese proceso de rehabilitación y recuperación del edificio y que, como decía antes, pueda pasar al disfrute de los que estamos y de los que vendrán, que esperemos, por muchos más siglos de los que ya tiene el inmueble. Hablemos un poco del inmueble, Raico, porque además fue declarado bien de interés cultural en el año 2005. Eso también conlleva unas responsabilidades por parte de las administraciones, de las municipales, en este caso, de la propiedad o incluso de las insulares. Una responsabilidad que hasta ahora, pues como apuntaba Concha, no se había dado. Claro, efectivamente, a partir de 2005 cambia el marco a partir del cual está en la Casa del Inglés, al tener esa catalogación, ese reconocimiento, un reconocimiento que llega después de un esfuerzo también del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura y un reconocimiento que obligaba a los propietarios a tener cuidado sobre él, ¿no? Ese mantenimiento sobre el que se le había hecho numerosos requerimientos, es decir, la interactuación entre el Cabildo con los propietarios intentando forzar el mantenimiento y la conservación, incluso llegando a tener una acción de conservación y de seguridad dentro del edificio, actuando de oficio. Bueno, pues era una obligación. Es importante que sepamos la importancia que tiene nuestro patrimonio. Es de los grandes, el último gran edificio que queda, el edificio que queda por restaurar y por conservar y por proteger. Creo que es un edificio singular que debe formar parte de nuestra historia y que debemos bueno, pues hacer un esfuerzo en la conservación y en la divulgación para que toda la población conozca bueno, pues la repercusión que tuvo y la importancia que tuvo la vida de La Oliva en aquel momento, tanto con la Casa de los Coroneles, con todo su entorno y conjunto histórico, y el papel que jugó esa Casa del Inglés, que creo que es importante que todos conozcamos y pongamos el valor. Y yo creo que ese es lo que también está llamado, que vuelva a recuperar esplendor y que vuelva a recuperar esa función en el pueblo y en la vida cultural de La Oliva. Y que Fuerteventura no cuenta con tantas construcciones históricas y las que hay que preservarlas. ¿Qué papel ha jugado la Casa del Inglés a lo largo de la historia? Que yo creo que, además de la casona, de lo imponente que es, de las fotos que hemos podido hacer, pero quizás sea una de las grandes historias desconocidas, Pedro. Bien, sí, efectivamente, mucha gente pasa por al lado de ella y a lo mejor no repara o no conoce bien todo lo que significa históricamente. Realmente la Casa del Inglés, que bueno, que en principio se llamaba la Casa Grande de los Sicilia, representa lo que era el poder económico en Fuerteventura frente a la ostentación y al poder militar que representaba los coroneles. Esta casa, que fue construida en el siglo XVIII, pues por un palmero que viene a La Oliva, muy joven además, don Julián Leal Sicilia, que me gusta recordarlo por todo lo que significó también para La Oliva, no solamente a nivel social, sino a nivel artístico, a nivel cultural, etcétera, etcétera. Pues bien, este señor que viene a La Oliva al mando del coronel, por una serie de circunstancias, poco a poco se convierte en uno, digamos, el poderío económico frente a lo que significaba el coronel. Domina todo el tema de las horchillas, que hasta ese momento era un poder que pertenecía a la corona. Domina todo el tema del tabaco y además la gente decía que hacía, bueno, se ha dicho siempre que desde lo que es la Casa del Inglés hasta lo que era el aljibe de la costa, o sea, la aljibe que hoy llaman de Tío Julián, pues todo eso constituía una única finca en la que se plantaba abundante tabaco y la que se plantaba pues abundante, había viña, y yo me acuerdo todavía ver mucha viña plantada por ahí. Este hombre, además de enfrentarse al coronel en todas sus formas, etcétera, etcétera, pues mantenía pues esa actividad económica, que incluso tenía barcos que hacían trayectos comerciales desde Canarias hasta Cuba. De hecho, con el tiempo, uno de sus hijos pues vivía permanentemente en Cuba como una especie de embajador para todo lo que significaba esta economía.
A nivel artístico, la casa fue construida por, él se hizo traer artesanos de la isla de La Palma, que en aquel entonces pues tenían muy buena reputación, y los artesonados eran extraordinarios, o sea, porque además eran de una forma particular que no vamos a entrar en detalle, que no era como lo que habitualmente se estaba construyendo en Fuerteventura en la parte mudéjar, ¿no? Aparte de eso, don Julián Leal Sicilia también era amigo de uno de los mejores pintores del barroco de Canarias, como fue Juan Ismael, y Juan Ismael lo trajo él a La Oliva. Juan Ismael pintó el retablo de la casa de la iglesia, los cuadros de Miranda. Perdón, yo dije Juan Ismael. Pues me he equivocado. De Miranda. Juan Ismael era un pintor de La Oliva, no tiene que ver nada. Y la casa conserva importantes murales todavía, que en gran medida podía ser obra de su amigo Juan de Miranda. Bueno, todo eso unido a todo lo que significaba en ese momento la piedra barrilla, etcétera, etcétera, pues la Casa del Inglés constituyó un lugar extraordinario. Luego, con el tiempo, la casa hubo que venderla para rescatar, según se dice, ¿cómo se llama?, a varios de los hijos de don Julián que habían sido apresados en el mar. Luego en ella vivió un inglés, don Juan Parkinson, que se decía que había venido como espía, porque en principio decía naturalista, pero según parece pudo haber sido un espía de la corona británica, ya que la figura del coronel tuvo muchísima importancia a nivel estratégico de la piratería, de todo eso, ¿no? Y bueno, podríamos estar largo rato hablando de... ¿De dónde sale toda esa documentación? Para conocer la historia, el relato. Bueno, mucho de las propias leyendas que se comentan, que comentaban las personas mayores, y otras de documentos escritos que existen sobre la casa. ¿Utilizará el Cabildo la Casa del Inglés? De todas Sí. maneras, perdona, un momentito. Sí, sí. Que hay un historiador, don José Concepción, que en el año 2017, en las jornadas de historia de Lanzarote y Fuerteventura, presenta en Lanzarote una ponencia que habla, o sea, una ponencia de toda la Casa del Inglés, y hace un estudio bastante pormenorizado de don Julián Leal Sicilia, de los matrimonios que tuvo, o sea, se casó 2 veces en Fuerteventura, ¿no? Una de las mujeres era de Antigua, por cierto, la segunda mujer, creo. Y entonces hace un estudio de su testamento, y luego un estudio de Parkinson también. O sea, y entonces esa ponencia está recogida en la jornada de historia de Lanzarote y Fuerteventura en el año 2017. Sí. Vale. Luego descubrimos que el señor Parkinson, no solamente su mujer está enterrada en Gran Canaria, en el cementerio inglés, fue cónsul en Tenerife, por lo tanto había ahí una relación media rara, y luego sí hay muchísima documentación, desde incluso 2 testamentos que hizo don Julián Leal y Sicilia. Casó 2 veces, la segunda vez con más de 70 años, tuvo 14 hijos, algunos muy destacados que se conocen, entre ellos, uno de ellos fue también sacerdote, y en fin, es extensa la historia, ¿no? Y la vida. Y aparece en varios momentos en la historia de La Oliva. Aparece también cuando se hizo el 3er centenario de la iglesia de La Oliva, cuando se celebró, pues don José Concepción, don José Lavandera, que también trabajó muchísimo en el tema, lo mismo que en el tema de la silla, sí. Ha hecho un trabajo bastante importante de recuperación de información sobre los diezmos que se pagaban, ¿no? Las personas que trabajaron en la construcción y todo eso. Bueno, pues don Julián Leal aparece en un enfrentamiento que tiene con el coronel, porque no querían que, cuando se le murió un hijo, no querían que fuese enterrado dentro de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí hubo un enfrentamiento grave, al final él consiguió que se enterrase dentro de la iglesia,
Luego también aparece cuando va a construir la silla, pues también hay un enfrentamiento entre los dos, bueno, por los terrenos y todo eso. Y o sea que aparece en varias. También cuando se está construyendo la iglesia, él aparece como uno de la fábrica de la iglesia. Sí. Bueno, esta historia me imagino que se trasladará también a esos murales o a esos paneles expositivos. Se ha preocupado mucho la ciudadanía, y yo creo que Lorenzo Castañer el primero, que para eso es restaurador, de que la rehabilitación sea acorde y respetuosa con el edificio. Bueno, supongo que sí, cuando se lleva a cabo es la preocupación de todos nosotros, yo creo, porque una cosa es, como están diciendo, primero la declaración de bien de interés cultural, que fue un gran alivio para todos los que tenemos interés en el patrimonio, pero que por la parte no conllevó ninguna actuación en concreto, porque se siguió deteriorando como todos vimos. Ahora con la adquisición, con lo que estamos ya encantados, la verdad, y damos la enhorabuena a todos los que tuvieron parte en ello para lograrlo. Y el siguiente paso sería la rehabilitación y el uso que se le diera. Me imagino que eso es un tema que creo que, no sé si está abierto, supongo que estará abierto. Sé que en algún momento salió públicamente a que dieran la opinión sobre qué uso deberían estar. Y si quieren podemos hablar de la opinión. Por supuesto. ¿Qué uso le daría usted, Lorenzo? Particularmente yo soy partidario de que se restaurara como fue y que se viera como fue, como un documento histórico del pasado de Fuerteventura y en concreto de la villa, pero yo creo que llega de la Oliva, que trasciende bastante más a la Oliva, o sea, que es de todo Fuerteventura, para que podamos contemplar y ver cómo era en ese momento, cómo funcionaba, cómo eran las costumbres, cómo era el modo de vivir. Es muy delicado el tema de la intervención en los bienes muebles y en los inmuebles, es un tema muy, muy delicado, porque en ocasiones ha habido pérdidas muy importantes a la hora de intervenirlo. Hay que intervenirlo con el máximo respeto. O sea, lo principal es la obra, es lo que queda. De ahí mantener, por supuesto, todo lo que hay. Añadir lo que sea necesario y siempre con unos criterios que se pueda distinguir. O sea, hay varios criterios a aplicar y yo creo que sería una cuestión de debate, de salir a debate con especialistas en esto para no cometer errores que se han cometido en el pasado. ¿Va por ahí la línea del Cabildo Insular? Sí, claro, me parece tremendamente interesante lo que plantea Loren, porque efectivamente hay muchas corrientes dentro de los propios conservadores y los propios restauradores, ¿no? de cuál sería la mejor metodología. Y sin duda aquella que combine, por supuesto, el respeto, el patrimonio y darle posibilidades de uso actuales al edificio. Efectivamente hubo una encuesta popular para ver qué tipo de uso se les podía dar y fue participativa, y esa memoria, la memoria de esa encuesta es la que motiva la adquisición y es la que creemos que debe ser la base de la restauración y el uso dentro de sus múltiples posibilidades. En La Oliva conforma junto con Betancuria los núcleos grandes de patrimonio arquitectónico de Fuerteventura, y creemos que, bueno, que si uno tiene toda la parte del museo arqueológico y tiene también la relevancia del conjunto del casco histórico, pues La Oliva yo creo que también estará llamada en algún momento, conjuntamente con la Casa de los Coroneles, en algún momento a hacer ese gran museo histórico de la historia de Fuerteventura, de investigación, de búsqueda de raíz, de archivos. Bueno, yo creo que está llamado a eso, y la casa, especialmente la del Inglés, pues creo que puede ser esa parte que complemente la parte más activa y cultural, abierta a muchísimas posibilidades. ¿Qué decía esa encuesta, Raico? Bueno, hablaba de muchísimas posibilidades, ¿no? Principalmente un edificio multifuncional y abierto, y que permitiese pues desarrollar vida cultural con salas polivalentes, tanto para exposiciones, para actividades del pueblo. Bueno, en definitiva, que formara realmente parte de la vida ¿no? del pueblo y de toda la zona del municipio de La Oliva. Y en eso creo que es muy interesante que se tenga en cuenta, y que después, bueno, pues se pueda ir viendo qué posibilidades se le dan. Yo creo que efectivamente se tiene que abrir un debate sobre el modelo de restauración que se tiene que plantear dentro de las diferentes corrientes, ver qué posible recuperación es la que se considera más acorde, y creo que hay bastante trabajo ahora pendiente, porque es un tema muy interesante y que
que seguramente ninguna intervención lloverá a gusto de todos, pero que no debemos meter la pata, debemos tener la seguridad, porque es de los últimos edificios que quedan por recuperar de Fuerteventura. No nos queda otro con esa relevancia y con ese gran arquitectura. Por tanto, creo que debemos ir sobre seguro y buscar una fórmula que permita, bueno, la conservación del patrimonio y el uso actual. El pasado viernes se salvaban los últimos escollos después de una situación un tanto desafortunada, podemos decir, por parte de unas personas que se atribuyen también parte de la propiedad, pero una vez superado de nuevo ese trance, vamos a llamarlo así, empieza y se retoma de nuevo este expediente. ¿Cuándo comienza la obra? Bueno, de rehabilitación? Lo decíamos en los momentos incluso complicados de esta situación. Desde que ya estábamos en el proceso final de adquisición del inmueble, estaba en marcha el futuro de la rehabilitación y conservación del inmueble. Bueno, de hecho, ya anterior a la adquisición ya se había hecho esa consulta popular que aporta ideas. Y bueno, como bien decía Raico León, consejero de Cultura y Patrimonio Cultural, toda actuación, sí o sí, como bien también decía Loren, va a pasar por garantizar la preservación del inmueble. Y bueno, después lo que también es positivo, que busquemos aquellas, digamos, actividades, usos que garantizando la preservación del inmueble, también pueda ser del disfrute de la sociedad en general, de los que estamos y de los que vendrán. Desde ese momento ya estaban en marcha los procedimientos, están elaborados los informes de necesidad y trabajábamos desde entonces a marchas forzadas ya para contratar los servicios técnicos que nos llevan a lo que es la licitación y contratación de las obras de rehabilitación. Cuando hacíamos la presentación de la adquisición del inmueble en el mes de diciembre, ya anunciábamos que esperábamos culminar esa fase en el primer semestre, a ver si en el segundo semestre de este año estamos ya con la licitación de las obras de rehabilitación, y en estos días pasados estamos incluso valorando, ante la situación del inmueble, también la posibilidad de acometer alguna obra de emergencia, vamos a decir, orientada a garantizar la estabilidad de algunas partes del inmueble que están bastante comprometidas, están ya los servicios técnicos del Cabildo estudiando esa posibilidad, así que en tanto redactamos el proyecto de rehabilitación y conservación, se licitan y se contratan las obras, que podamos poner en marcha la actuación de urgencia que se considere, orientada fundamentalmente a que no empeore, vamos a decir, el estado del inmueble. Y por supuesto, ya lo hacíamos de modo provisional en estos días pasados, cuando nos tocaba hacer esta actuación de emergencia también, vamos a decirse que se instalaba un vallado provisional orientado a garantizar la seguridad vial, la seguridad ciudadana, porque hay una situación de riesgo ante cualquier desprendimiento en el entorno del inmueble para la ciudadanía en general, y sobre todo también para garantizar la preservación del BIC. Va a haber limitación de accesos al inmueble y ya estamos, está contratada la obra también, que hemos actuado yo creo que con bastante celeridad, lo que es la instalación de un vallado perimetral permanente hasta que hagamos la rehabilitación, que la semana pasada se remitía el documento técnico al Ayuntamiento de La Oliva. Tenemos que esperar para la continuidad con el mismo 15 días hábiles, por eso en algunas manifestaciones desde el Gobierno insular pedíamos la cooperación del Ayuntamiento de La Oliva, en que no tener, porque es un acto comunicado que no requiere de licencia, tiene ya todas las autorizaciones correspondientes, también la de Patrimonio Cultural del Cabildo. Por eso decía que, como es preceptiva la actuación que se estaba desarrollando, no tiene título habilitante, porque tenía que haber pasado por Patrimonio Cultural del Cabildo, y con esa contundencia lo afirmamos, que no había ningún título administrativo que habilitara lo que se estaba haciendo. Sí, la actuación que está impulsando el Cabildo insular, como no puede ser de otra forma. Bueno, ahí pedimos la cooperación del Ayuntamiento de La Oliva, porque las obras están contratadas, que no tengamos que esperar estos 15 días hábiles para continuar ya, sustituir este vallado provisional, que es móvil, por ya lo que va a ser lo que es el vallado perimetral permanente, que solo con que nos traslade la conformidad con la actuación. Las obras están contratadas por parte de la institución insular y continuaremos de inmediato en esta actuación para allá, vamos a decir. Están valorando los servicios técnicos, como decía antes, la posibilidad de alguna actuación de urgencia orientada a que no se siga deteriorando el inmueble, garantizar la estabilidad de algunas zonas comprometidas, y ya estamos en la fase de contratación de los servicios técnicos para la redacción del proyecto de rehabilitación y conservación, que por supuesto haremos público, consensuaremos con la ciudadanía en general, con la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, con el Ayuntamiento de La Oliva,
porque yo creo que esta parte de nuestra historia también se merece, que todos sean conocedores de cómo va a ser el proyecto de rehabilitación del inmueble, a qué se va a destinar, y bueno, y en esa fase, pues, cualquier sugerencia o aportación que sea positiva y que enriquezca el procedimiento, el Cabildo Insular estará siempre dispuesto a escuchar a todos los que tengan interés, como ya son bastantes generaciones en el pasado, por la conservación y la continuidad en el tiempo de esta joya de nuestra historia y esta parte viva del patrimonio histórico de Fuerteventura. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos para seguir hablando de la Casa de Inglés, también de mucho más. Vamos a hablar de patrimonio en esta segunda parte del debate, de por qué Fuerteventura cuida tan poco, o hasta por lo menos hasta la fecha, gran parte de su patrimonio y del esfuerzo o la voluntad política que se está llevando a cabo, además de los agentes culturales, por ponerlo en valor. Hay que recordar que es uno de los mayores atractivos, además de las playas, por supuesto, a la hora de esa encuesta que rellenan los turistas a pie prácticamente de avión, el patrimonio o las cuevas o cualquier elemento de nuestra identidad que desde luego debemos preservar. Volvemos inmediatamente. Seguimos en el debate de Mírame Televisión, estamos hablando de la Casa del Inglés, ese inmueble que por fin va a acometer su necesaria, imprescindible rehabilitación. Estamos conociendo hoy todos los detalles de un inmueble y haciéndonos preguntas también, ¿por qué no? ¿Por qué un bien de interés cultural declarado en el año 2005 se ha mantenido tan sumamente abandonado hasta el año 2021? Y si esto puede tener sanciones para la propiedad de aquellos inmuebles, ponemos como ejemplo ahora la Casa del Inglés, pero puede suceder en el resto de la isla con cualquiera de los restos patrimoniales de muchas de las ruinas que nos encontramos. Si el hecho de ser declarado bien de interés cultural no conlleva, parejo, pues eso, una necesaria conservación. Raiko. Sí, claro, la ley de patrimonio te pone obligaciones con respecto a la conservación de un edificio al ser declarado bien de interés cultural, y así se le manifestó en numerosas ocasiones a los propietarios que hay una complejidad con respecto a la Casa del Inglés, y era el número de propietarios y la variedad, ¿no? Pertenece a esas grandes familias terratenientes que en Fuerteventura siguen teniendo propiedades y que era muy difícil, era dificultoso pues hacer las notificaciones, llevar todos los procedimientos, y eso es lo que dificultaba que cada paso pues se multiplicara por muchísimo. Bien lo conocen los compañeros que han estado dentro del servicio de patrimonio, y que eso pues dificultaba los diferentes procedimientos, tanto el de expropiación como los acuerdos y demás, hasta el último día de la firma era complejo por el numeroso grupo de herederos que eran. Pero bueno, resueltos todos estos problemas, ahora lo que nos podemos plantear directamente es plantear las soluciones, ahora que ya el Cabildo es propietario, plantear esas soluciones para que cuanto antes pues podamos ir desarrollando ese proyecto, y a partir de ahí pues se pueda arrancar esa obra de rehabilitación y de puesta en funcionamiento. Y que el Cabildo es propietario, de esto ya no hay ninguna duda, presidente. Bueno, nosotros así lo confirmaban los servicios desde que firmábamos ese acuerdo de mediación judicial, y se hacía la presentación, nos llegaba antes de hacer esa presentación una reclamación, bueno, que nosotros respetamos cualquier acción que se quiera plantear de otras personas que aportaban una escritura pública que los servicios del Cabildo conocían desde yo creo que el mes de diciembre aproximadamente, y revisado ya los datos registrales y demás, en ningún caso aparecían como titulares registrales ni poseedores del bien, y no había ninguna duda en cuanto a la, legalidad en cuanto al procedimiento seguido, que el Cabildo había adquirido a los titulares legítimos que obran en el registro de la propiedad, que como ya han dicho el consejero, no son pocos, costó un montón la firma con los distintos apoderados que representaban esta larga familia, pero afortunadamente se materializó todo correctamente. El Cabildo es el titular del inmueble, y estamos ahora, como obligábamos a los titulares anteriores en la responsabilidad y en el cumplimiento de la ley para preservar el patrimonio histórico por parte de la institución insular, pues por supuesto nos obligamos a nosotros mismos y cumplimos con la ley, y trabajamos a marchas forzadas para rehabilitarlo y garantizar su conservación cuanto antes.
Bueno, hemos hablado del proyecto, hablaremos de la obra cuando ya ese proyecto sea consensuado principalmente pues, por todas las personas que seguramente tienen mucho que opinar, pero cuando hablamos de patrimonio, concretamente en La Oliva, como apuntaba Raico de León, La Oliva y la Villa de Betancuria son los municipios que mayor patrimonio atesoran, con respecto, por ejemplo, al sur de Fuerteventura. Don Lorenzo me mira como diciendo, no es así. No, yo creo que toda la isla De Fuerteventura es puro patrimonio. Unos más y otros menos. Toda la isla de Fuerteventura tenemos la gran suerte de tener muchísimo patrimonio que se ha conservado. Y yo pienso además que ha sido a lo mejor por unas circunstancias negativas en principio. Me explico. En otras islas, teniendo por ejemplo la de Lanzarote cercana, en lo que es patrimonio religioso, a partir del Concilio Vaticano II, cuando se cambió la liturgia, desaparecieron en muchas ermitas de Lanzarote, en casi todas, los púlpitos, varios retablos, se modificaron los pavimentos de las iglesias. En Fuerteventura, a lo mejor por no tener, pienso yo, la capacidad económica, conservamos muchísimo más patrimonio en proporción que en otras islas. Lo cual hay que tener en cuenta también que en muchas ocasiones, lo que volví antes, las intervenciones, hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso con ellas, porque en algunas ocasiones lo que hacen es estropear el bien en vez de conservarlo. Y es curioso lo que decía al principio, ¿sabes? Que aquí se conservó mucho, tal vez por los pocos recursos económicos que se mantuvo tal y como estaba, sin tocarlos durante mucho tiempo. ¿Pedro? Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Lore. La falta de recursos económicos y quizás porque se estaba tan bien por parte de la administración en otras cosas que en aquel entonces también resultaban más importantes, como era la luz, el agua, etcétera, etcétera. Todo eso provocó que el patrimonio estuviera un poco, digamos, marginado, si se quiere. Y eso se evitó lo que ocurrió en otros sitios que tenían dinero y dice, bueno, aquí vamos a quitar porque efectivamente la nueva liturgia lo provocaba también. Quitaron retablos, como dice él, quitaron púlpitos, quitaron los pisos, etcétera, etcétera. Y eso, gracias a Dios, pues permitió que aún en Fuerteventura tengamos un patrimonio muy rico, un patrimonio extraordinario, que bien es verdad que se centra en Betancuria principalmente y en La Oliva. Yo, creo que cada día me siento más, digamos, feliz y contento con lo que tenemos, y solamente lo único que tenemos es que restaurarlo, pues con esa... también pienso que en la restauración muchas veces, a veces dice que intervengan todos los elementos, que intervengan toda la gente. No, yo creo que hay técnicos muy cualificados que saben qué es lo que tienen que hacer, que cumplen los requisitos establecidos a nivel internacional, y que hace que el bien al final resulte, mantenga su identidad, porque coger y hacer un bien nuevo, como en algunos casos, lógicamente es una pena y pierde todo su atractivo. Pongo por ejemplo, que no quiero sin entrar en polémicas ni nada, pero recuerdo que una mujer de Tindaya un día me dijo, yo prefiero la casa como estaba a como la veo en este momento, la Casa Alta de Tindaya, refiriéndonos a la Casa Alta de Tindaya. Bueno, pues si mantenemos todos esos criterios, que Loren también lo ha explicado y tal, pues creo que podemos conservar la identidad de nuestro patrimonio por encima de todo. Hombre, y sin entrar en polémicas, como te has dicho, no una señora de Tindaya, sino un especialista en una conferencia, dijo que era un paradigma de una... Bueno, lo puedo decir, don José Concesión, ¿sí? Que es conocido por todo y tal. Recuerdo que un día en una conferencia que daba en La Oliva, en la silla, terminó con una diapositiva de la Casa Alta de Tindaya diciendo un ejemplo de lo que nunca debe ser la restauración de un bien patrimonial. Efectivamente, es que son muchas las corrientes, ¿no? Efectivamente, que falta, yo creo que falta divulgación y falta conocer bien el patrimonio, ¿no? A lo mejor hablan desde el dejar piedras al descubierto, cantería al descubierto, son elementos que ahora asociamos a lo tradicional, sin embargo no corresponden, ¿no? Son muchos los debates que se plantean y que poco a poco forman parte. Yo creo que el patrimonio de Fuerteventura es mucho.
aunque decíamos que estaba concentrado el arquitectónico en La Oliva y en Betancuria, a lo largo de toda la isla hay muchísimo patrimonio, desde molinos, todo el recorrido de ermitas que hay a lo largo de los diferentes pueblos, con algunas, por ejemplo, la de Ampuyenta, con ese techo pintado que es una auténtica virguería. Todo el yacimiento es la segunda isla con mayor número de yacimientos arqueológicos localizados. Un patrimonio natural, bueno, amplísimo, ¿no? Por eso yo creo que asociado al agua, todo lo que tiene que ver con acequias, bueno, hay muchísimos elementos del patrimonio, aljibes y demás, que están, hornos de cal, que están dentro de nuestro paisaje y dentro de nuestra isla, y que efectivamente es una labor muy grande la de su conservación y su protección, y que la tenemos que hacer entre todos, no solamente la administración. Creo que nos falta conciencia del valor que tiene Fuerteventura en ese sentido, y que en muchas ocasiones el Servicio de Patrimonio del Cabildo a lo largo de su historia ha sido reconocido por su trabajo y su labor en muchísimas intervenciones y en muchísimo el esfuerzo que se ha hecho en Fuerteventura. Sí, yo creo, aunque ya lo dijo antes el presidente, pero creo que es un deber poner en valor el trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Patrimonio del Cabildo, y ahora mismo en este caso el Departamento también jurídico, pero que ha sido un trabajo continuo, arduo, o sea, sin desfallecer durante muchos años, ¿no? Entonces, a lo mejor escasos de personal, por supuesto, ¿no? Pero que creo que es importantísimo todo el trabajo que se ha hecho, vamos. Y la verdad que las personas sensibles con el tema nos sentimos totalmente agradecidos al Departamento de Patrimonio, porque del Cabildo en concreto, ¿no? Porque sabemos que ha hecho un esfuerzo continuo, minucioso y constante, vamos, para poder mantener y conservar y divulgar. Así nos queda mucho que nos duele. Por supuesto. Es que lleva la frustración, porque es perder lo menos posible, y ese trabajo se te va la arena entre las manos y tienes que estar tapando y poder perder. Entonces, bueno, pues el esfuerzo tiene que ser colectivo, y yo sí creo que... ¿Existe un catálogo insular, actualizado, pormenorizado, el catálogo, como, pues considerando, por ejemplo, un horno de cal, un natero, considerando todos estos pequeños elementos que a veces hemos visto trabajos muy buenos para su conservación, pero trabajos parciales? Efectivamente existe un catálogo de todos esos elementos, que fruto del trabajo que se ha ido realizando desde la Consejería de Patrimonio, en lo que las herramientas legislativas, las que permiten la protección, son los catálogos municipales, y para ello se está trabajando con todos los ayuntamientos, se ha subvencionado por parte del Cabildo y se ha conveniado con ellos para que salgan, y ahí están muchos de ellos avanzando. Esperamos que este año se puedan culminar algunos de ellos, y que próximamente tengamos ya los catálogos municipales, que es la herramienta, pero a la vez se está trabajando desde la Consejería en el catálogo insular, que es una herramienta de ordenación que se incorpora al plan insular, al PIOF, y que da protección, y ahora mismo esa herramienta que dio la ley de 2019 de patrimonio, no hay ninguna isla que lo haya desarrollado, y estamos trabajando para que Fuerteventura sea de las primeras que ponga encima de la mesa su catálogo, que el catálogo de protección se convierta, ¿no? Ese inventario que existe se convierta en un catálogo. Bueno, se trabaja, es un trabajo muy arduo, es costoso, pero hay conciencia. Es que al hilo de lo que el señor consejero dijo, de ese ejemplo que sacó, pero que es muy importante, el de las piedras, se está cambiando la idea de lo que es o se puede cambiar lo que es la arquitectura popular. Entonces, yo considero que es muy importante que, aparte de la administración de conservar, también tiene que dar ejemplo para que los demás porque la conservación del patrimonio no solamente es una cosa de la administración. La conservación del patrimonio tiene que ser de todo el ciudadano, y por eso tienen que dar ejemplo para que los demás ciudadanos lo conserven. Por otra parte, cuando me está refiriendo a lo que la isla es muy rica en patrimonio, los bienes muebles, los BIC, los bienes de interés cultural, eso es lo máximo la máxima calificación, que no quiere decir nada más que es la máxima protección que tiene, pero por eso no tiene menos importancia que cualquier otras cosas muy, muy importantes en cuanto al patrimonio. Y ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, la cantidad de paredes que hay.
sería para declararlo bien de interés cultural, que me da igual que esté declarado o que no esté declarado, pero que sí esté mantenido y custodiado porque es una de las características de aquí. Y ya a eso me refería, que en toda la isla hay una gran extensión de patrimonio que no son tan grandes, pero sí son muy importantes para lo que es la isla. No tenemos que fijarnos solamente en cosas tan importantes como la Casa del Inglés, la Casa de los Coroneles, la Betancuria, etcétera, etcétera, sino en todo lo que recorre la isla, que es lo que da riqueza precisamente a la isla. Quería hablar también sobre el entorno de la Casa de los Coroneles, presidente, que aunque sé que es una competencia del Gobierno de Canarias, también tiene un entorno que estamos viendo cómo se cae. Sobre todo esas casas donde además hay un expolio, y ha habido un expolio masivo a lo largo de los últimos años, donde muchos jóvenes se siguen concentrando allí los fines de semana, con un entorno, bueno, pues que deja mucho que desear, con unos pilares que se pueden llegar a caer, en mitad de una casa que es la Casa de los Coroneles, y estábamos hablando de la historia de la Casa del Inglés, que no vamos a decir de la Casa de los Coroneles. ¿Cómo se puede arreglar? El consejero, antes yo lo decía, ¿no?, por parte de la institución insular, un compromiso firme con la preservación de nuestro patrimonio histórico. Ojalá pudiéramos salvarlo todo y de modo inmediato. Trabajamos haciendo el máximo esfuerzo para intentar, y claro, y actuando y priorizando las actuaciones para salvar cuanto antes todo lo que podamos. Y yo creo que las manifestaciones de gloria son importantes. O sea, las administraciones públicas tenemos que dar ejemplo y que este ejemplo sirva después. Es verdad que todos los particulares no tienen las mismas posibilidades, pero yo creo que con el ejemplo de las instituciones seguro que se van animando cada vez más familias a ir, oye, poquito a poco, ir conservando esos vestigios de nuestra historia, y todo suma y todo es importante, porque solo con el esfuerzo de las administraciones va a ser imposible también. Bueno, tenemos muchísimos inmuebles, lo que tenemos realmente en el Cabildo Insular es un inventario, que es la institución, digamos, que mayor esfuerzo ha hecho en las últimas décadas en tener ese inventario que digamos, para por lo menos tener identificados aquellos bienes que tienen interés histórico, interés etnográfico, interés artístico o arquitectónico, pero claro, para que sean vinculantes, bien tienen o que ser declarados BIC o tienen que ser incorporados a los catálogos. Hasta ahora, lamentablemente, ningún ayuntamiento de la isla tiene aprobado sus catálogos. Desde la institución insular, como ha manifestado el consejero, cooperamos con los ayuntamientos para cuanto antes puedan elaborarse estos catálogos, y como novedad, la nueva regulación de patrimonio histórico sí que permite también la elaboración de un catálogo insular, en el que estamos trabajando, pero hasta la fecha los únicos documentos que tenemos son los inventarios elaborados por la institución insular, pero no tienen, digamos, obligación, no tienen capacidad de obligación hacia terceros, pero bueno, se tenga una obligación desde la institución insular, sabiendo que la tramitación de estos instrumentos de ordenación llevan su tiempo, lo que no vamos a estar es quietos y de brazos cruzados, esperando a que se aprueben para imponer las condiciones de protección necesarias, y trabajamos en la adquisición de distintos inmuebles por toda la isla, de varios expedientes ya iniciados también en Puerto Rosario, para intentar preservar partes que esperemos culminar en los próximos meses, parte de los inmuebles digamos, que forman parte de la historia inicial de Puerto Cabras, de la capital insular, que están ya administrativamente muy avanzados, que esperamos, insisto, culminar en este ejercicio, por lo menos, en la subida de las escuelas. Actuar con cierta, digamos, discreción todavía en estos momentos, en la subida de León y Castillo, distintos inmuebles que estamos trabajando, y otros también en el sur, que forman parte del conjunto histórico de nuestra isla. Y bueno, hacemos, yo creo que un esfuerzo importante, ojalá pudiéramos resolverlo todo. Hay un patrimonio histórico, cultural de gran valor en toda la isla. Lo que la institución insular tiene que dar ejemplo, y ese compromiso firme va a existir, el esfuerzo que hacemos desde el gobierno y desde la corporación en su conjunto, cooperar también con los ayuntamientos en materia de protección en todo lo que nos pidan, de protección de nuestro patrimonio, pero yo creo que es importante también las manifestaciones que hace Alonso, de que tenemos que hacerlo extensivo a la sociedad en general, que todos tenemos conciencia de que el esfuerzo que hagamos ahora en preservar esa parte de nuestra historia va a hacer que perdure para las generaciones futuras, y todo va sumando. Y bueno, también tenemos las líneas de subvenciones a particulares para las iniciativas de preservación y de protección del patrimonio histórico. O sea, que no tenemos que esperar por el impulso de las administraciones para que aquel, que sienta el interés en conservar aquellas piezas que ha heredado, que forman parte del pasado de su familia. También tenemos ayudas públicas en ese sentido, y que vamos a seguir dotando y mejorando
en la línea también de nuestras posibilidades económicas. Y cambiar... Raico, un segundito, Loren, había pedido el turno. Sí, bueno, perdón, efectivamente para las ayudas, Sí. de hecho cambiamos las bases de ayuda para que no fuera necesariamente estar catalogado para poder obtener esa ayuda, sino que si formaba parte de ese inventario, pues pudiera ser beneficiario, porque normalmente había parte que se quedaba desierta, ya que solo podían participar aquellos que tendrían un BIC. Con respecto al entorno de la Casa de los Coroneles, Sí. desde la primera reunión que hemos tenido con el Gobierno de Canarias, está encima de la mesa como punto fijo de la agenda bilateral, pues la adquisición de ese entorno, por diferentes motivos, por la importancia que tiene, por la relevancia que tiene ese entorno para la historia de Fuerteventura y a qué está llamado a ser ese espacio dedicado a la historia majorera, y por seguridad ciudadana y por la cantidad de expolio que se realiza, ¿no? Eso yo creo que forma parte de la conciencia colectiva, que entre todos tenemos que vigilar y denunciar a aquellos que se quieren entrar en un sitio para llevarse una viga de tea o para llevarse un elemento, como recientemente se denunciaba que alguien entraba con un camión para llevarse una pila y fue detectado por el guardia de seguridad de la Casa de los Coroneles, que inmediatamente llamó a la inspección. Entre todos tenemos que tener esa conciencia, y creo que cuando veamos que hay un atentado en contra del patrimonio, ya sea alguien que esté escarbando en un yacimiento arqueológico de una forma imprudente, aquellas personas que hacen senderismo y que encuentran un pequeño hueco, una pequeña cerámica, no tocar, llamar a patrimonio o al Seprona para que automáticamente esté calificado. Yo creo que ese servicio de vigilancia en una isla tan extensa o lo hacemos entre todos o se irá perdiendo. De manera que yo creo que en eso, y agradecer muchísimo, por ejemplo, a asociaciones como Raíz del Pueblo, que nos permiten y que son una herramienta fundamental a la hora de divulgar el patrimonio y a la hora de concienciar a la población de la importancia que tiene. Bueno, yo no sé si Raíz del Pueblo tendrá nueva sede en la Casa del Inglés, renovada y restaurada. Mejor que tenga una sala a los ornitorros. Seguro que dinamizará. Una sala, cuando se hizo lo de la reunión, tú no estabas, No, en fue esa en la otra corporación. Una reunión para lo de la iniciativa popular, y ahí surgieron un montón de ideas bastante interesantes y bonitas, y me acuerdo que había una idea que la defendía María Sanz, que tuviese un espacio en honor de Parkinson, ¿no? Pues, para la observación de las aves, todas esas cosas, ¿sabes? Surgieron muchas ideas bonitas, están recogidas, me imagino. Loren. No, quería decir, bueno, en realidad un poco lo que ha dicho el consejero, que tiene toda la razón. Que muchas veces cuando la gente oye que esto lo van a proteger, como que se asustan, en vez de cambiar el concepto de lo que es la protección, porque es evidente que es así, lo pueden declarar, entonces están en contra de lo que es la conservación. Intentar cambiar esa mentalidad por todo lo contrario, de hacer las declaraciones cuando encuentran algo, llamar qué puedo hacer si mi casa que me den un consejo de la oficina técnica, el cabildo, cómo se puede conservar bien, intentar cambiar la mentalidad para que todo se pueda proteger, porque desde luego, como decíamos antes, la administración no puede ni, yo creo que hasta a lo mejor hasta ni debe, ¿no? No, porque es labor del ciudadano. No puede seguir adquiriendo. Está muy bien que lo hayan adquirido, vamos, de lo cual me alegro, pero no puede ir adquiriendo todo el patrimonio. Claro. Porque además eso ya en otros sitios, como es en Roma, ha sido un fracaso, porque tiene tanto patrimonio que no saben qué hacer con él. Inabarcable, y además que los recursos son finitos, sí. O sea que esto es así, ¿no? Podríamos hablar un poco también, además del patrimonio, de la responsabilidad ciudadana a la hora de hacerse una casa dentro de un pueblo y saltarse por los aires todo lo que es una homogeneización urbanística, ¿no? Estamos viendo pueblos en Fuerteventura con casas moradas y con casas fucsias o casas mostaza en mitad de un pueblo que tiene, pues, por ejemplo, como Betancuria, por ejemplo, ¿no? Que tiene pues muchísimo arraigo cultural. En esto no puede, seguramente hay una ordenanza, ¿no?, dentro del plan insular que podría evitar o que evita esto. Presidente, no sé hasta qué punto. Son determinaciones de los planes generales, que son municipales. Sí, pero existe una paleta de colores en el Antioquia y bueno. Yo desgraciadamente, y termino pronto, desgraciadamente sí he visto que el espacio de los pueblos, o sea, la forma cómo estaba distribuido, el encanto que tenía todo eso, muchísimas normas urbanísticas, ha venido destrozando toda la identidad de un pueblo. Y eso sí es penoso. Yo creo que cada día
desde la administración se está, digamos, siendo más consciente con esa realidad. Y yo me imagino que todos los planes que se hagan hacia el futuro, pues se tendrá en cuenta. Pero ciertamente, salvo poco, o sea, tú ves como han destrozado los pueblos, bueno. ¿Y no te parece que es como que falta de conciencia, ¿no? A veces no tenemos conciencia del valor paisajístico de un llano, de una llanura, ¿no? Parece que el bosque todos lo tenemos como mucha consideración, ¿no? Sí. Como un elemento natural a conservar. Pero una casa fea en medio de un bosque, pues a lo mejor lo ves en el momento en que pasas la curva y pasas por el lado de ella. Sin embargo, aquí una casa fea se ve a kilómetros y kilómetros de 3 o 4 miradores y rompe. Y lo mismo, un incendio, que es una desgracia, se regenera al cabo de los 15 años, pues ya está el bosque otra vez regenerado. Sin embargo, aquí tenemos una obra inacabada que empieza a mover tierra de un lado para otro, que deja unas montañas y tiene que tardar décadas y décadas o siglos para que esas montañas y esos agujeros vuelvan otra vez a mantener el paisaje a base de erosión y recuperarlo. O sea que es mucho más difícil. Nuestro paisaje, contradictoriamente con lo que normalmente pensamos, es mucho más frágil que un bosque, por ejemplo. Más sensible. Pero muchísimo más. Muchísimo Ese más concepto, frágil. Bueno, yo lo tengo asumido y además lo había escuchado desde mucho tiempo, ¿no? O sea, la fragilidad de nuestro paisaje, que muchas veces creíamos que, bueno, como Fuerteventura no tiene árboles ni tiene nada, pues todo lo podemos destrozar. Y así hemos hecho verdaderas aberraciones, ¿no? Y se siguen haciendo. Si entramos a hablar del patrimonio natural, los generadores, Dios mío, que venga Dios y lo vea. Porque, como decía el consejero y como decía Pedro, aquí cualquier cosita que hagas en el paisaje se ve desde kilómetros de distancia. Pero también quería decir, volviendo a lo anterior, a lo que tú decías de las casas blancas, lo que yo veo peor es cuando, por ejemplo, en sitios como Tetir, en Tetir, en el Time, en muchos pueblos, las normas de construcción que se tienen son las mismas que en Puerto del Rosario. Entonces te vas a Tetir y te choca tanto que estén haciendo acosados, como yo les llamo, como se pueden hacer en Puerto del Rosario. Eso me parece que no lo entiendo como sí, que no haya una norma urbanística para los pueblos, para ¿no? un pueblo Específica. Por otra parte, también lo de todo pintadito en blanco, yo creo que eso es una labor de educación más que de imposición. Las tienen que educar porque tampoco es cuestión de repetir lo que había, porque tenemos que seguir avanzando, pero dentro de una cosa que sea que vaya con el entorno que tiene. No podemos repetir la casa majorera porque la casa majorera era perfecta para los usos que tenía en ese momento. Claro. Hoy en día ya tenemos otras necesidades. Las posibilidades arquitectónicas de aquel momento, ahora son otras. Exactamente, y para eso era perfecta con la orientación. Para hoy en día, pues no puedes vivir en una casa así. O sea que la cuestión, para mí, fundamental es la educación. La educación desde las instituciones y de donde sea, ¿sabes? Más que una imposición. Creo que el esfuerzo de educación, de concienciación, tenemos que seguir haciéndolo desde las instituciones, de los colectivos y de la sociedad en general. Eso también es verdad que yo creo que se ha avanzado bastante, que hay cosas que no tenían que haberse dado, sí, y después la regulación urbanística es mejorable en muchos aspectos también, pero bueno, por lo importante asumirlo, ponerlo en marcha y a ver si lo vamos corrigiendo hace poco, digamos, lo antes posible. Pero yo personalmente soy optimista en el sentido de que si miramos los últimos años, igual a las últimas décadas, se están dando situaciones que no se daban antes, porque la situación, afortunadamente, de bienestar de Fuerteventura de ahora, no es la de los años 40, 50 o 60, donde estamos en una isla casi de una economía de subsistencia, de penurias, de calamidades para, bueno, pues entonces, claro, la arquitectura pues también iba acompasada a las posibilidades de la familia, pues verá, ir con lo básico para meterse dentro, tener un techo, poder vivir, y los aspectos estéticos, pues tenía que forzosamente quedar hacia otro lado. Afortunadamente el bienestar que tenemos en la isla ha evolucionado un montón, ha mejorado un montón, afortunadamente también para el patrimonio. Entonces ya vemos familias, oye, que tienen capacidad para rehabilitar estos inmuebles históricos, y yo creo que otro componente que sí que es más reciente y que va a contribuir positivamente a la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, que es, oye, esa diversificación y ese esfuerzo que estamos haciendo en la diversificación turística, en la apuesta por el ecoturismo y el turismo rural, que está permitiendo, oye, que se renueven y que se recuperen elementos de nuestro pasado que si no fuera
porque es legítimo, que tiene un interés económico en su explotación, pues igual habría sido imposible si habrían terminado perdiendo. Yo creo que esa es un tipo de actividad completamente compatible con, en este caso, con la preservación de nuestro patrimonio, con nuestro patrimonio histórico. Qué importante es que conozcamos nuestra historia para saber de dónde venimos y ir viendo para dónde vamos, y qué importante es que conozcamos nuestro patrimonio para que no perdamos nuestra identidad y lo que nos diferencia, porque a veces, efectivamente, como decía el presidente, el desarrollo nos lleva a situaciones de crecimiento que si perdemos la perspectiva nos damos cuenta que si nos convertimos en cualquier otro sitio, pues vamos a perder el turismo como elemento de atractivo, ¿no? Vamos a hacer cualquier sitio. Sin embargo, lo importante de conservar nuestra identidad, nuestro patrimonio, nuestro paisaje, es lo que nos va a permitir ser diferentes y que mantener en niveles de calidad a la industria que nos da de comer actualmente en esta etapa, que es fundamentalmente el turismo. No nos podemos despistar tampoco de eso, pero nuestra identidad la tenemos que conservar en sí misma, y que a partir de ahí nos dará personalidad para seguir siendo atractivos a los que nos visitan. Claro, y también otro tema importante es que no solamente centrarnos en el patrimonio material, sino también hay un patrimonio inmaterial pues riquísimo, y que no debemos de perderlo, sino todo lo contrario, intentar mantenerlo, divulgarlo, conservarlo, y que, bueno, transmitirlo a las nuevas generaciones, y que todo el mundo nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio inmaterial. Ese punto que te has dicho, esa palabra que has empleado, yo creo que es la fundamental. ¿Y cómo se conserva el patrimonio? Cuando los majoreros nos sintamos verdaderamente orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado, incluso hasta de nuestra pobreza, porque hay elementos que son pobres pero muy ricos del sistema patrimonial. A mí, por otra parte, lo del turismo le tengo un poco de... Yo creo que, ya sé que no es exactamente así lo que han dicho, pero yo creo que las cosas no hay que conservarlas por el turismo. Es justamente lo que dije. ¿Verdad? Hay que conservarlas porque es nuestro. Si viene el turismo, bien, pero el turismo se puede acabar, y no por eso vamos a dejar de conservar nuestro patrimonio. Justamente eso, que solo vendría si conservamos nuestra personalidad. Esto sigue siendo un lugar que no es cualquier otro sitio. Y si no viene, tenemos que seguir conservando nuestro patrimonio, para lo que sea. Porque a veces oigo decir, y la verdad que me irrita un poco, esto hay que arreglarlo porque si lo ven los turistas. No, esto hay que arreglarlo primero porque si lo veo yo, que soy majorero, más que antes que ser turista. Bueno, hay ejemplos ahora mismo, el Faro del Tostón en el Cotillo, que se está arreglando después de un tiempito bastante largo cerrado, el Faro del Cotillo, que está cerrado actualmente, el Mirador de Morrovelosa, que está cerrado. El Faro del Tostón sí está abierto, el Cotillo está abierto, y el de Jandía también se abrirá próximamente, porque estaban pendientes de las concesiones de maniales que no nos pertenecen en la costa, pero efectivamente hay un trabajo importante que desarrollar y un trabajo de puesta en valor, ¿no? Yo creo que, y la Cueva de Villaverde, por ejemplo, ¿no? Que fue un gran hallazgo, que además consiguió publicaciones científicas, que hay una empresa pues aquí, en Fuerteventura, Arenisca, que da trabajo a esos arqueólogos que no lo tendrían de otra manera, y que ha conseguido también... Y que tiene un potencial para dar resultados científicos importantes para la historia de Canarias, ¿no? Las semillas que se han encontrado y esa cápsula del tiempo, pues, que puede dar, igualmente que las excavaciones de lobos cambian absolutamente la historia que conocemos de Canarias, porque apunta a que bueno, pues había asentamientos romanos continuados y no solamente visitas esporádicas en época del Imperio Romano. Bueno, yo creo que tenemos que estar orgullosos de la relevancia que tiene nuestro patrimonio y del volumen también. Pedro, para terminar. No, ciertamente coincido también con lo que decía Loren, que nuestro patrimonio, bueno, y creo que todos en eso coincidimos, que nuestro patrimonio hemos de conservarlo porque necesitamos conservar nuestra historia para nosotros, para el futuro, y porque es la mejor forma de respeto hacia aquellos que tuvieron que vivirlo, soportarlo, y bueno, sí, y que ha permitido que lo conserve hasta hoy en día. Es verdad que es mucho, que tenemos mucho patrimonio, que también hay otra cosa, quizás porque también ha venido como mucha gente de fuera, que viven hoy aquí en Fuerteventura, y todo el mundo no conoce nuestro patrimonio. Pero tenemos un patrimonio extraordinario.
riquísimo, no solamente material e inmaterial, que todavía, como el otro que decía muchas veces, tú te vas a muchísimos sitios por ahí y salvo una receta de cocina y algo más, no tienen mucho más. Nosotros tenemos historias, leyendas, cuentos, gastronomía, algo extraordinario. Y bueno, y sé que todo no se puede conservar, pero yo sí estoy contento con el camino que se ha ido llevando poco a poco y que bueno, que yo espero que sigamos por esa línea, esa por senda esa que se ha línea. abierto, ¿no? Así que enhorabuena a los que les toca y bueno, y que se siga Bueno, es la mejorando. primera buena noticia que tenemos de patrimonio en algún tiempo, ¿no? Los Sí, que sí. trabajan, los que tienen la suerte de trabajar con el patrimonio al lado. Sí, bueno, ha habido Buena más, noticia. está una Pero esta es noticia una más muy grande, buena noticia. muy querida por todos, pero sí hay noticias siempre. Yo, lo que estaba diciendo Pedro y lo que dijo el presidente también, yo tengo ya bastantes años. Todos ellos han sido dedicados a la conservación del patrimonio. Y entonces ha habido una diferencia, un avance tan grande, que eso no quiere decir que esté conforme con lo que hay ahora, pero que evidentemente tal vez es para estar satisfecho, aunque esté muy disconforme con lo que se mantiene, el avance que ha habido. Sí, aparte también de mente, ¿no? O sea, que ha permitido que eso es muy importante y que nos pongamos, pues, yo siempre digo lo mismo, creo que Fuerteventura ha avanzado mucho, Gran Canaria es un reflejo de lo que también se ha hecho en patrimonio, creo que sí, nosotros, pues, ¿no? Pero sí debemos también caminar un poco a lo que están haciendo en otras islas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado, por haber dado mucho más contenido a la Casa de los Corones, porque efectivamente, perdón, a la Casa del Inglés, porque efectivamente, como apuntaba Pedro, o Lorenzo o la propia Concha, el patrimonio hay que cuidarlo por nosotros mismos, pero hay que contarlo, precisamente para quererlo, para poderse empatizar con todo lo que tenemos alrededor. Gracias, consejero, gracias, presidente, gracias a todos y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esa obra de la Casa del Inglés. Gracias. Gracias. Y a ustedes, nos vemos la próxima semana, puntuales a nuestra cita a través de Mírame Televisión Canarias, cada jueves a las 7:30. Gracias como siempre por estar al otro lado.